Continúa la crisis en México, producto del asesinato de 43 estudiantes. Vamos a analizarlo desde las dos orillas. ¿Qué se piensa en México y cómo se ve aquí esa realidad? Por otra parte, continuamos con nuestra serie especial, La muerte de Kennedy. Preguntas sin respuestas. Hoy vamos a abordar si hubo involucración del gobierno cubano y si hubo, ¿por qué no se dijo nada acerca de ella? Mientras tanto, continúa la crítica a la situación de los veteranos, sobre todo aquellos que participaron de la guerra, pero producto de alianzas con los Estados Unidos. En República Dominicana, muchos de ellos están olvidados y en situación bastante perentoria. Mientras tanto, aquí en la Florida, el límite de la pobreza crece. El 50% de los floridanos básicamente viven por debajo del nivel de pobreza o están con recursos que no le llega casi ni para cubrir los gastos de un mes. Todo eso y mucho más se lo vamos a decir aquí, porque aquí sí está prohibido callarse. Miles de mexicanos han vuelto a demostrar que algo ha cambiado en el país azteca. La desaparición de los 43 estudiantes en la localidad de Iguala ha puesto en pie de guerra a los mexicanos. Queda claro que no hay gobierno. Renuncia, Peña. No lo tenemos. Contra los gobernantes, contra la impunidad de los crímenes, han protestado de nuevo en las calles de la capital. Más de un mes después, su paradero sigue siendo desconocido. Tampoco ha servido por ahora la reciente detención del alcalde de Iguala y su esposa. Los dos están acusados de ser los máximos responsables de una masacre que ha trascendido las fronteras mexicanas. Efectivamente, eso es lo que está sucediendo en México, eso es lo que queremos analizar en el día de hoy. Muy buenas noches tengan todos, yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Para aquí en el estudio nos acompañan dos muy buenos amigos, dos profesionales, dos personas que han puesto en alto pues la profesión y su oficio. Está con nosotros César Villafaña, ex oficial de inteligencia del Departamento de Justicia, un gran amigo, un gran profesional. Gracias por acompañarnos, César. Gracias, Roberto. Un placer estar aquí de nuevo esta noche. Como que no. Y está también Héctor Schwartz. Héctor, además de ser investigador principal de la Oficina del Defensor Público, ha ocupado diferentes cargos en diferentes agencias de inteligencia de los Estados Unidos bajo ICE. Para nosotros también es un placer, Héctor. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Gracias por la invitación. En México nos acompaña un gran amigo, un gran mexicano, alguien que se ha echado sobre sus hombros la tarea de difundir pues el dolor del pueblo cubano en México, además de una labor cívica y política realmente notable. Es el senador René Boglio. Senador, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerlo en el programa. Empezamos con usted. Básicamente, lo último que esté ocurriendo en este tema, porque después quiero entrar en el meollo de la cuestión y ese qué es lo que está pasando en México con el tema de la violencia. Adelante, ¿qué es lo último que puede compartir con nuestros televidentes, senador? Bueno, antes que nada un saludo a todos los que nos escuchan. Mira, Roberto, aquí en México estamos viviendo una inconformidad con todo lo que sucede, pero el detonante, no solo en materia de inseguridad, sino también en cuestión económica y social, el detonante ha sido esta inexplicable y tristísima matanza que sucedió con los muchachos de la Sierra Sur de aquí de la República Mexicana, en el estado más pobre que se llama Guerrero. Entonces, hoy esto ha hecho que todos los mexicanos, primero que nada, suframos esta pérdida, ¿no? Y segundo, que no basta con encontrar a los responsables materiales, a los que los mataron, a los que ordenaron sus muertes, sino que también estamos esperando que no vuelva a suceder y por eso se está exigiendo al Estado mexicano en su complejidad, dado que muchas autoridades están involucradas en temas de corrupción. Hay una indignación muy fuerte, no solo contra el narcotráfico y los criminales, sino contra los cómplices y las personas dentro de diversos grados del gobierno que están involucrados. Entonces, lo que te podría decir que hoy hay en México es una gran indignación que no bastará para satisfacerla el que arresten a los responsables materiales e intelectuales. Senador, he hablado con muchísimos colegas en México y todos básicamente señalan dos cosas de manera inequívoca, además de lo que usted acaba de decir. Una es que la violencia nos viene impuesta y que Estados Unidos no está haciendo su parte en este conflicto. Y la segunda es que Calderón tiene la culpa por haber pues enfrentado a estas organizaciones criminales. Empecemos por la primera. Estados Unidos no está haciendo su parte. Nosotros acá nos estamos matando y en Estados Unidos pues no sabemos, nadie sabe quiénes son los capos ni los que están al frente de las organizaciones criminales. Se lavan
cerca de 200.000 millones de dólares y nadie pues va a la cárcel por ello, o muy pocos van a la cárcel por ello. Es lo que estamos recibiendo de México. Es ese sentimiento generalizado de la sociedad mexicana, de las personas que hacen opinión pública, de los que básicamente controlan el discurso político. En parte sí, pero en parte se sabe que hay una responsabilidad clara del Estado mexicano. Hay personas involucradas en los cuerpos de seguridad, en la policía. Recordemos que la policía misma, la policía fue la que arrestó a estos muchachos y se los entregó a los narcotraficantes. Hay una complicidad ahí terrible y esto fue una muestra muy cruel de lo que pasó. Pero en la actividad del narcotráfico en México no se entiende, no hay manera de que se entienda sin un mercado muy grande en los Estados Unidos de América, ¿no? Tenemos que el precio, por ejemplo, de la droga no ha crecido en los Estados Unidos. Y en términos netamente económicos o de mercado, esto quiere decir que el suministro continúa como si nada. Entonces, tenemos quien financia a estas organizaciones criminales y están en los Estados Unidos de América. Esto no tiene que ver con el gobierno exclusivamente, es un tema mucho más amplio de nuestra sociedad mexicana y la sociedad americana que consume estos productos y financia a estos criminales que están aquí haciendo estos actos terribles en México. Senador, permítame incorporar precisamente a César Villafaña, exoficial de inteligencia del Departamento de Justicia. Quisiera que reaccionara. Tú me decías antes, al principio del programa, y después vamos a abordar esto, que se está colombianizando la sociedad mexicana, pero la parte de nuestra responsabilidad, o sea, el gran mercado somos nosotros somos los que exportamos el dinero, financiamos todas estas actividades. Roberto, vamos a empezar por lo que estamos hablando fuera de aire. Estamos pasando lo mismo de los 70 y los 80 en Colombia. Es idéntico lo que está sucediendo en México. El gobierno americano ha tenido muchas oportunidades y está utilizando muchos recursos económicos. Plan Mérida, todos estos planes que se han llevado ya a cabo para trabajarlo. Es muy cierto que la sociedad americana tiene un consumo de droga increíble. La fuerza de la ley aquí estamos combatiendo todo esto todo el tiempo. Mi compañero aquí puede testificar sobre eso. Pero mientras haya demanda va a haber suministro. Eso no hay quien lo dude. Eso es un negocio. Pero mientras tanto estamos pagando el precio bien alto. César, quiero pasar un tema que a mí me parece que es clave en esto. Se lava en Estados Unidos cuánto produce la droga. Algunos dicen que son alrededor de 200.000 millones de dólares, ¿verdad? Puede que sí. Más o menos. Un poco más, un poco menos, pero es mucho dinero. ¿Cómo se puede lavar eso? Eso no lo puede lavar aquí en la pequeña Habana. Eso no se puede lavar en New Orleans. Eso tiene que lavar los bancos gigantescos y ese dinero tiene que parar en manos de corporaciones gigantescas que saben que están utilizando dinero sucio. Roberto, vamos a Miami de nuevo en los 80. Estamos en lo mismo. Pero seguimos en lo mismo, no hemos salido de eso. El gobierno tiene... ¿Qué puede hacer el Departamento de Justicia? ¿Por qué no hace más para decir vamos a parar de lavar dinero aquí en los Estados Unidos? Toda la banca tiene una serie de leyes, el Bank Secrecy Act, que te obliga como banco a reportar cualquier actividad sospechosa después que pasen los $10,000. O sea, y eso es parte de la ley para proteger esta gran nación. Pero alguien la tiene que estar burlando. Se está burlando porque 200.000 millones de dólares no se pueden lavar así como así, Héctor. El gobierno ha hecho todo lo que puede hacer para controlar el lavado de dinero. Los CTRs que fueron integrados, que es lo que se conoce como el Cash Transaction Report, que si depositas en un banco más de $10,000, inmediatamente tienes que llenar un reporte que va directamente al Departamento de Tesoro. Todo esto se creó en los años 80. Pero el problema es que estamos... Debit card. Usted y yo hemos hablado del debit card, que es la manera que están utilizando los terroristas y están utilizando las organizaciones criminales para lavar miles de millones de dólares. Yo he hablado con congresistas que me han dicho, no podemos cambiar las leyes vigentes porque los bancos no quieren, porque les afecta su bolsillo, pero saben que el debit card en estos momentos es el mecanismo que están utilizando los terroristas y los narcotraficantes para mover dinero. Sería imposible mover esa cantidad de dinero a través de los debit cards. Es imposible, Roberto. Lo que sucede es que es un negocio tan grande. Estamos hablando que esto genera más dinero que lo que genera la compañía General Motors de los Estados Unidos. Pero también necesitamos ayuda de nuestros compañeros que en la lucha del narcotráfico en el exterior. Ya no existe un presidente Uribe
que deportó a este país más de 800 narcotraficantes. Es el tipo de ayuda que necesitamos. Un gobierno mexicano donde nosotros podamos confiar en estos agentes. Yo mismo trabajé mucho con agentes mexicanos y confío en uno solo de ellos que me demostró que era íntegro. Y tú sabes de quién te estoy hablando, que no lo pudimos localizar para el programa de hoy. Es muy difícil trabajar con personas que tú sabes que por delante de todo está el dinero, que venden tu vida. Yo estuve recientemente en México hace 2 semanas para hacer un contacto con una persona y es verdaderamente aterrorizante estar ahí. Senador, ¿qué se puede hacer sin más? ¿Qué esperan ustedes de los Estados Unidos? Y quisiera que reaccionara a lo que hemos estado hablando en este momento antes de darle la palabra a César Villafaña, que quiere mediar también en lo que estamos hablando. Pero antes usted, de lo que está escuchando, ¿qué conclusiones usted saca desde México de esto? Bueno, primero que sí, efectivamente tenemos un problema muy grave y eso de la colombianización me parece que ya lo superamos. Yo creo que tenemos un grado muy diferente, ya hablaremos del fenómeno de la mexicanización y sí, tenemos una serie de problemas muy graves de corrupción moral, ¿no?, interna, donde el dinero se pone enfrente y nuestras autoridades, en principio estarían para defendernos, normalmente están en un diálogo constante con estos narcotraficantes. A veces esto redunda en algunos arrestos, algo de inteligencia, pero muchas veces sirve nada más para ocultar más a la actividad que hacen estos criminales. Yo creo que de los Estados Unidos, pues hay ciertas cosas, no solo el lavado de dinero, sino la frontera tan porosa que tenemos entre ambas naciones, en la que pasan de Estados Unidos hacia México dólares, billetes, ¿no?, que pasen físicamente los billetes, o las transacciones electrónicas triangulando por cualquier paraíso fiscal. Y por el otro lado, en México está muy regulado la posesión y uso de armas de fuego. Y estas, la única manera de obtenerlas de una manera relativamente sencilla es trayéndola de los Estados Unidos. Entonces tenemos ahí de ida, pues toda la facilidad con que cruzan las miles de toneladas de todo tipo de drogas desde Colombia, México, hacia los Estados Unidos y de otros puntos, y la pasmosa facilidad con que el dinero, el cash y todo tipo de mercancías como las armas pasan tan fácilmente de los Estados Unidos a México. Yo creo que ahí yo me centraría en los filtros en la frontera. Roberto, antes de entrar al programa, estábamos hablando también que México se ha olvidado mucho del comandante Marcos. Es el mismo ejemplo que pasó con la FARC en Colombia. Tenemos un grupo terrorista operando todavía, supliendo armas, entrenamiento, etcétera, etcétera, a estos grupos armados narcoterroristas, que hay que ponerlos también así. ¿Qué vamos a hacer? O sea, también el gobierno mexicano tiene que tomar control de su propia situación. Nosotros estamos tratando de tomarla aquí en Estados Unidos. La frontera porosa. Es muy cierto, hemos hablado de eso. Totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con él. Conozco la frontera. Totalmente, no podía estar más de acuerdo con él. ¿Se puede cerrar esa frontera? ¿Más de lo que está? Pero claro que sí, claro que sí. Lo único que se necesita... ¿Llegaron a convertir en un muro de Berlín? No hace falta hacer un muro de Berlín. Existe en este momento la tecnología suficiente para poder llevar a cabo el control de la frontera. En este momento se están empleando más de 6.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, en cooperación también, obviamente, con la Procuraduría General de la República de México, para conseguir que trabajen ambas autoridades juntos. Se puede llevar a cabo esto, porque el problema no es nada más, como mencionó el senador, las drogas de aquí para allá, sino el dinero de aquí para allá. Y las armas de aquí para allá. Exacto. Tuvimos el famoso caso de Rápido y Furioso, en el cual el mismo gobierno estadounidense estaba involucrado en ese caso. Y perdió un escándalo. Exactamente. César, ¿qué es lo que tú le dijeras al senador desde el punto de vista de tú, que es exoficial de inteligencia del Departamento de Justicia? Nosotros necesitaríamos más de ustedes en este sentido. En estos momentos sí. ¿Qué más se necesita? Confiar, yo diría, ¿no? Mira, es una cuestión política. Allá hay un problema de salarios, de moral baja, terrorismo. O sea, tiene que ver todo eso en un solo contexto. Porque esto puede implosionar. Claro, y nos va a afectar a nosotros como muchísimo. Estados Unidos. Pero si el presidente no manda más tropas, más auxilio, más recursos internos que mantengan a sus oficiales en check, vamos a seguir igual. Senador, yo creo que una de las soluciones sería que el gobierno mexicano, ahora que tenemos al senador en la línea,
que el gobierno mexicano autorice que más agentes de la DEA y de ICE trabajen dentro de México, colaborando con la Procuraduría General de la República. No solamente trabajando, sino entrenando al mismo tiempo, como hacen las fuerzas especiales en Afganistán y en Irak, hacer lo mismo dentro de México. Yo creo que eso iría muy lejos para combatir esta guerra. Senador, quisiera su respuesta a esto, pero también quisiera que usted abordara el tema de la mexicanización del conflicto, porque me parece que es bien importante. Yo desde acá, por lo menos, y quizás exagero, pero temo que esto pueda terminar con una pérdida seria de la paz social y con repercusiones muy serias. Los mexicanos a veces tienen mucha paciencia, pero cuando la pierden hay que correr, por lo menos la percepción que yo tengo. No, y tienes toda la razón. Pero, bueno, en cuanto a la colaboración de Fuerzas Armadas, lamentablemente la historia y la política mexicana nos lleva a ser muy desconfiados de las fuerzas extranjeras, aunque sabemos que es un trabajo que se tiene que afrontar entre ambas naciones. Yo no veo muy viable que se pueda lograr aumentar eso, la capacidad de fuerzas extranjeras operando aquí, pero yo creo que hay otros métodos, por ejemplo, que mexicanos se vayan a entrenar a los Estados Unidos, que lo hacen frecuentemente, que se incremente también el trabajo de inteligencia. Sin inteligencia no se puede trabajar, y una inteligencia quizá un poco más transparente en las personas que toman las decisiones. De la mexicanización, a mí me parece que sí, el fenómeno de Colombia en algún momento fue muy similar, quizá ahorita en varias regiones del país lo es, pero ha infiltrado ya al gobierno completamente. Yo creo que las dimensiones de lo que sucedió en Colombia las hemos multiplicado en algunas regiones del país. Y el otro tema que sí me gustaría es que hay varios Méxicos. Aquí en la Ciudad de México no sucede nada, en varios puntos turísticos afortunadamente tampoco. Sin embargo, hay puntos que parecería que no estamos ni siquiera en el continente americano, sino que estuviéramos ahí metidos en las profundidades de África o de Asia, ¿no? Hay pocas personas que abordan este tema hay pocas personas que abordan este tema en México con la sinceridad y la profundidad que usted lo hace, senador. De todas maneras, desde acá nuestro agradecimiento, y vamos a continuar esta conversación que es bien importante. Y a ustedes dos, muchísimas gracias. Ayer fue el Día de los Veteranos. A los dos muchas felicidades. Gracias. A los dos muchas gracias por todo lo que han hecho, por mantenernos seguros a costa de ustedes, de su familia, de muchísimas cosas. En nombre de todos nosotros, de muchos ciudadanos que no tienen la oportunidad, muchas gracias, ¿verdad que sí? Por el Día de los Veteranos. Ojalá que nosotros cumplamos con ustedes, que no lo cumplimos siempre. Muchas felicidades. Gracias. Regresamos en solamente unos segundos. Un complot de la CIA, un plan del vicepresidente Lyndon B. Johnson, una operación de la KGB y del gobierno de Fidel Castro, una venganza de la mafia o una conspiración del conservadurismo estadounidense, son algunas de las hipótesis sobre el asesinato de John F. Kennedy. La Comisión Warren concluye que Lee Harvey Oswald era el asesino del presidente, pero obvió u omitió quizás el dato más novedoso que sitúa a Oswald en una trama México-cubana rusa pasada por alto primero y literalmente borrada del mapa después por la CIA y el FBI. Oswald había sido parte de la Armada estadounidense y había desertado a la Unión Soviética en octubre de 1959. Residió en Minsk, donde se casa con una hija de un coronel de la KGB en 1961, y en 1962 la pareja regresa a Estados Unidos. 7 semanas antes del asesinato de Kennedy, Oswald viaja a México, donde establece contactos con la inteligencia castrista en la Embajada de Cuba. Hay una serie de estudios que se han hecho recientemente, incluyendo uno por Brian Latell, que trabaja aquí en el Instituto de Estudios Cubano y Cubano-Americano, conectando a la inteligencia de Cuba con Harvey Oswald. Lo conocían en New Orleans, lo siguieron cuando fue a México a reunirse con los cubanos en la embajada, y se supone, de acuerdo con este estudio, que el gobierno de Cuba y Fidel Castro sabían el momento que iban a matar a Kennedy. Recordemos que Kennedy en ese momento estaba tratando de matar a Fidel Castro, y Fidel Castro, como sabemos, es un hombre muy vengativo,
es muy posible que él no necesariamente le ordenó a Oswald, pero lo ayudó a que cometiera el crimen y lo trató de conectar para que cometiera este crimen. Efectivamente, continuamos con este tema tal y como lo anunciábamos ayer. Durante toda esta semana vamos a estar cubriendo esta noticia. 22 de noviembre de 1963 se muere el presidente y todavía quedan cualquier cantidad de hipótesis sobre quién lo mató y por qué lo mataron y si realmente Oswald fue el único que disparó en ese día. Precisamente nuestro invitado en el día de hoy, que ha estado con nosotros y va a continuar con nosotros durante toda la semana, sostiene que Oswald solo no pudo haber realizado todos los disparos. Es Antonio Veciana, ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia. Gracias por acompañarnos, Veciano. Un verdadero placer. Roberto, eso que se estaba informando de que Lee Harvey Oswald lo mató trabajando para Cuba es falso. Lo dice la TEL, pero ya el viernes que haga yo el resumen final voy a demostrar que la TEL está equivocado o lo está diciendo intencionalmente. Pero en esta reunión de Washington reciente... Él está hablando de una reunión que con motivo del 50 aniversario del informe de Warren se realizó en Washington. Él estuvo allí y básicamente fue una de las estrellas, sí lo reportó en la prensa, con las declaraciones que hizo, con las revelaciones que hizo nuestro invitado Antonio Veciano. Continúa, por favor. En esa reunión yo conocí algo que lo estoy diciendo ahora y que es una primicia para las personas de aquí, de la comunidad, sobre todo los televidentes de este programa. Hay una realidad. La CIA tiene retenido, bajo el nombre de clasificado, eso es un término legal que usan las agencias del gobierno, 1000 documentos, más de 1000 documentos relacionados con la muerte del presidente Kennedy. Los presentes, en su mayor parte, creían que eso era porque ellos no querían revelar la realidad de lo que había sucedido en el asesinato. Y hubo una demanda en las cortes de varios de los investigadores para obligar a la CIA a revelar. La CIA ha prometido que a partir del año 2017 comenzará a descubrir esos documentos. Así que va a ser interesante, pero eso la mayor parte de la gente no lo sabía porque era algo secreto. Pero lo que yo quiero señalar hoy, yo trabajaba en Cuba con la organización de Julio Lobo, que era el primer millonario de Cuba y posiblemente de América. ¿Cuándo te recluta la agencia? Bueno, a mí me viene a ver al banco financiero, que era una de las organizaciones de Julio Lobo, un señor que se identifica como Morris Bishop. Me dio hasta una tarjeta, etc. Okay. Pero realmente con el tiempo, ese señor es David Atlee Phillips. Phillips llegó a ser, antes de retirarse, que se retiró en el 75, el mayor alto funcionario de la CIA que no dependía de nombramientos del gobierno, sino que era por escalafón, fue subiendo. Era un hombre brillantísimo, experto en propaganda y en guerra psicológica. Cuando él tiene una serie de reuniones y me invita, él no estaba buscando un hombre que tirara tiros ni pusiera bombas. Okay. Estaba tratando de buscar a alguien. Yo en aquel momento era presidente del Colegio de Contadores, tenía 30 años y él creía que yo podía, en un plan que tenía él de guerra psicológica, desestabilizar el gobierno de Castro. Efectivamente, después que yo tomé un entrenamiento. ¿Aquí o en Cuba? En La Habana. En La Habana. En La Habana. Un entrenamiento que yo lo voy a revelar también el viernes, formidable. Se hizo una ley falsa, pero que nadie lo sabía, sobre la ley monetaria, y después otra que era sobre la educación, donde en el caso de la educación se decía que el gobierno de Castro iba a quitar la patria potestad. ¿Y eso fuiste tú el que inició esa...? Bueno, no, yo conseguí el personal que incidentalmente eran personas que trabajaban para el gobierno, pero que estaban descontentos con la tesis comunista. Pero ese quien inicia esa cuestión de la patria potestad y que los niños cubanos iban a pasar a ser propiedad del gobierno, ¿eres tú con Bishop?
Sí. Aquello provocó Peter Pan. Exactamente, provocó O sea, Peter la Pan. consecuencia de aquello fue Peter Pan, que decenas de miles de niños... 14.400 vinieron. Exactamente. Ahora, hay una realidad. La patria potestad no fue, pero crearon los pioneros. Que Okay, pero bien, Bishop, ¿qué tiene que ver Bishop en todo este tipo de cosas? Bueno, yo trabajé con Bishop no solamente en eso. Después que ya se fracasó, que Castro tenía tanta gente todavía a su lado, la tesis de la CIA y por lo tanto de Bishop era matar a Castro. Okay. Entonces, él propuso, me dijo, vamos a buscar toda la forma de... Y se rentó con mucho tiempo un apartamento en la Avenida de las Misiones, que casualmente el apartamento era 8A, para disparar desde una bazooka que propició Bishop o Phillips, y tumbar totalmente el balcón del palacio, que de la terraza norte hablaba Castro y todo su gobierno. Pero la gente, al final... Se echaron. Pero regresemos nuevamente, Berciana, regresemos nuevamente al asesinato de Kennedy. Bueno. ¿Qué tiene que ver Bishop en todo esto, si tiene que ver algo? Mira, en las conversaciones que él sostenía conmigo, que públicamente no las dijo Phillips nunca. Okay. Phillips tenía antipatía contra los Kennedy. Es más, en una ocasión me dijo, bueno, estos muchachos que viven bien. Pero eso no quiere decir que tuviera una conspiración para matarlo. No, pero ya tenía él el sentimiento en contra de los Kennedy. Me dijo, estos muchachos que viven bien porque su padre, que fue embajador en Inglaterra, traficó mucho de contrabando con el whisky y por eso son millonarios. Es decir, que había una antipatía. Precisamente esa antipatía culmina de alguien el día 22 de noviembre de 1963. Lo que ahora es normal que recojamos videos de cualquiera de los eventos que suceden, en aquel momento no era tan normal. Sin embargo, la muerte de Kennedy, por razones que solamente la providencia la conoce, es recogida por una persona con una de esas camaritas que acababan de llegar al mercado en 1963 de 8 milímetros, y los testimonios más fuertes acerca de esta muerte se recogen quizás por casualidad y por una persona que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Abraham Zapruder fue un testigo clave en la investigación sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. Un testigo que llegó por casualidad a ser parte de esta historia de preguntas sin respuestas. Ese mediodía, el comerciante de origen ruso-judío había tomado una cámara de video y se disponía en el horario de almuerzo a tratar de captar con su lente el paso de la comitiva presidencial. Zapruder grababa de izquierda a derecha a medida que la limusina se adentraba en la calle Elm, sin imaginar que estaba a punto de grabar su insuperable ópera prima. Fue entonces cuando oyó un sonido similar a un petardo. Eso fue lo que pensó, que era un cohete de celebración, y siguió filmando. Pero entonces la tragedia ya se había desencadenado y la limusina presidencial huía velozmente camino al hospital con el presidente herido de muerte. En las horas que siguieron al magnicidio, Zapruder reveló la película y mandó hacer 3 copias. 2 fueron entregadas, una al servicio secreto y la otra al FBI. Por la tercera pelearon chequera en mano varios medios de comunicación. Finalmente, la revista Life logró el histórico documento pagando un total de $150,000 a Zapruder. En 1999, el gobierno de Estados Unidos acordó comprar la película a la familia del emigrante por más de $16 millones. Que regresamos acá, en este programa especial. Antonio Berciana, exagente de la Agencia Central de Inteligencia, hablaba él quien lo recluta hace solamente unos minutos. Hay un nombre en todo esto, Lee Harvey Oswald, ¿no? Tú decías de una manera muy categórica al principio, él no tuvo nada que ver con esto. Sin embargo, hacía propaganda a favor del régimen castrista. Sabemos que estuvo en la Embajada de México, sabemos de que tuvo contacto con la inteligencia rusa, soviética, en aquel momento, durante todo su estadía en la Unión Soviética, cuando deserta la Unión Soviética. ¿Por qué te da a ti la seguridad de que Lee Harvey Oswald, teniendo esos contactos con la inteligencia cubana, con la inteligencia soviética,
¿por qué no era él? ¿Por qué no actuó solo él y por qué no actuó motivado por estas agencias de inteligencia? Mira, Roberto, en los próximos días yo voy porque esa teoría no es mía, es de un grupo grande de expertos que lo demuestran científicamente. Pero en el caso de Lee Harvey Oswald, definitivamente él participó en la conspiración, porque eso fue una conspiración. Él dispara. Él dispara, pero hay más de uno que dispara. Hay otro que está de frente, que le produce el tiro, que sale por la cabeza y le hace la herida de un puño, que es el ¿Él sabía que había más de una persona? Lee Harvey Oswald sabía que había más de una persona disparando. Probablemente sí, por eso es que él dice cuando lo apresan que yo soy el chivo expiatorio, como decir, yo no soy el único que estaba en eso. Ahora, ¿por qué yo elaboro la tesis? Mira, en primer lugar, Phillips estaba en México por la CIA cuando matan a Kennedy. Ahora, él se reunió conmigo varias veces. Mira, hay un pequeñito detalle. En un matrimonio, los pequeñitos detalles son los que conducen a que una esposa diga, me está haciendo infiel. Me está haciendo infiel porque le encontré una manchita y porque tiene una colonia que no es la mía. ¿Y cuál fue lo que te dio a ti? Bueno, las pequeñitas cosas que él se reunió conmigo. Primero, él tenía interés en corroborar si Lee Harvey Oswald, cuando fuera a México, porque la idea original de él era culpar a Castro, porque alguien tenía que cargar con la culpa. Y la culpa iba a ser de Castro. Iba a ser de Castro. Mañana vamos a continuar precisamente con el desarrollo de esta idea, de esta tesis de trabajo de nuestro invitado, Antonio Veciana. Vamos a continuar durante toda esta semana, 51 años de la muerte de Kennedy, el 22 de noviembre. Todavía hay cualquier cantidad de hipótesis de trabajo, pero mañana vamos a explorar esta de la involucración de Castro, la posible involucración de Castro en la muerte de los Kennedy. ¿Por qué si se involucró? ¿Por qué si lo sabía? No hubo represalia por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo sabía Castro. Hay algunos que creen que más allá de cualquier otra conclusión, Castro sí sabía que Kennedy estaba en peligro de ser asesinado. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Regresamos acá. El tema de los veteranos, lo empezamos ayer, lo vamos a continuar. Y tengo con nosotros acá a Brenda Medina, es colega del Nuevo Herald de Miami Herald. Acaba de escribir un artículo del cual yo creo que todo periodista se tiene que sentir orgulloso. Yo me siento orgulloso como parte de la clase, ¿no? Y es porque Brenda acaba de darle seguimiento a un tema de veteranos, de dominicanos que fueron a luchar en Irak, que han sido abandonados, al igual que muchos de nuestros soldados acá. Está ella aquí con nosotros, está el doctor Calixto García para entender este tema. Brenda, felicidades, un tremendo trabajo y más que necesario, ¿verdad que sí? Muchas orgulloso gracias. de lo que estás haciendo. Muchas gracias. Cuéntame cómo te interesaste en este tema. Sí, pues yo soy dominicana, soy de un pequeño pueblo allá y veo que en uno de mis últimos viajes, en el 2008, me entero de que un muchacho de mi pueblo estuvo en Irak y regresó 4 años más tarde. Todo el mundo le seguía llamando loco. Yo, ¿por qué le dicen loco? ¿Y por qué fue alguien de mi pueblo que ni siquiera ha estado nunca en Estados Unidos a Irak? Y ahí me entero que el presidente en aquel momento, 2003-2004, Hipólito Mejía, había mandado 600 muchachos dominicanos, 600 soldados del ejército y un grupo menor de la policía a Irak. Y me llamó la atención porque yo sé que en mi país no hay una oficina de asuntos para veteranos, no hay hospitales para veteranos, no hay un GI Bill, no hay legislatura que, o sea, no estamos preparados. Quizás los muchachos son valientes, son soldados preparados, pero no está la infraestructura para cuando ellos vuelvan. Tienes un grupo de muchachos que se está jugando con su dignidad. Les prometieron un montón de cosas para ir allá y cuando vuelven la gente los llama locos y ahí se queda la cosa. Vamos a conocer a una de estas personas. Puede que vine de Irak. Yo estaba encima del plato de la casa moviendo una antena, de lo cual esa antena alcanzó un potencial eléctrico. Al darme una descarga eléctrica, me tiró para abajo. Cuando caí abajo me partió la columna, 3 costillas, una clavícula, las manos, le hice un hoyo y ese fue mi accidente. Así he quedado por ese accidente.
el trato que esperaba era algo como, wow, tú eres veterano, en el ejército estadounidense eso es una cosa grande, pero aquí es lo mismo que decirte a ti que tú eres el guardián, vamos a poner el seguridad de una puerta, y veterano de guerra viene siendo lo mismo. El momento más difícil de un soldado es comenzarse a hacer preguntas. Cuando tú te haces la famosa pregunta, ¿qué yo busco aquí? Y valdrá la pena lo que yo aporto aquí, valdrá la pena. Porque al final te va a hacer esa pregunta. ¿Valdrá la pena? Y si tú me lo preguntas particularmente, te diría que sí. Qué testimonio más dramático, ¿no? Doctor, lamentablemente muchos de estos jóvenes tienen que concluir que no vale la pena. 25 jóvenes diarios aquí en Estados Unidos, y este muchacho tratado de suicidarse. Estaban hablando usted y Brenda que en Honduras hay otro contingente de muchachos, muchos de ellos han terminado suicidados también, pero aquí se están suicidando a pesar de toda esta infraestructura. 25 suicidios diarios. Mira, es que yo creo que el concepto, muchas veces los veteranos son personas que nos protegen todo el tiempo. Pero cuando viran, tú sabes, durante la guerra de Vietnam, cuando viraron los veteranos, habían demostraciones diciendo que eran asesinos y demás. Pero en esta ocasión no, esta ocasión le decimos que son héroes y no lo atendemos. Pero yo creo que la diferencia, yo creo que ha habido el problema que hubo con los veteranos, y el post-traumatic stress disorder es una cosa que no es fácil. Porque si a ti te dan un tiro en una pierna o algo de eso, bueno, te curan. Pero ¿cómo se llama? El concepto de tener esta cuestión que solo te sale cuando el estímulo correspondiente a eso en tu cabeza responde. Es una cosa horrible. La cantidad de gente... Yo di un seminario este weekend en una organización, y habían como 7 personas que estuvieron en el ejército. Ahora son gente que son doctores, estudiaron, y todavía uno dijo que no hacía ni 2 semanas que él sintió que la mujer de él entró al cuarto, y él sintió que la temperatura subió un poquito, estaba dormido, y cogió y le metió la pistola a la mujer dentro de la boca. O sea, que es el concepto de que cuando tú estás en una cuestión que es tan traumática, te cambia la personalidad. Hay un cambio en tu personalidad, ya tú no eres la misma persona, porque ahora tienes esa otra identidad dentro de ti que te puede salir en cualquier momento. ¿Qué tú aprendiste de este trabajo? Sí, yo aprendí, a mí me gustó ir allá y hacer los contrastes de las vidas ahora de las personas que tomaron la decisión a nivel militar y a nivel político. Vamos a mandar a estos muchachos por allá para quedar bien con un país. Y al final la vida de estos muchachos, que sigue siendo de precariedades, de incomodidades. Es un muchacho que le pasa ese accidente, es un teniente del ejército y no tiene dinero para pagar una cirugía porque le pasa un accidente y nadie se encarga de él. Y todos estos juegos a nivel político, y al final a quién afectan, y nadie se acuerda nunca de ellos. Y gracias que tú te acuerdas de ello. Pero mira, hay un proceso de orgullo. Él dijo, yo lo volvería a hacer. Ajá. Al final de lo que él estaba hablando. O sea, son personas que de verdad creen en el sistema y hacen eso porque creen que de verdad están ayudando. Ayer yo tuve 2 muchachas aquí de Nueva York, se alistaron cuando el 9/11, se sienten totalmente desamparadas por la sociedad y por el propio ejército. Olvidados. Sí, porque ya no nos necesitan más, ya no hay, esa gente no van a volver a hacer... El material desechable, ¿no? Sí. Qué cosa más grande. Doctor, muchas gracias. Brenda, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Y lo he dicho más de una ocasión y quiero repetirlo. Realmente yo me siento orgulloso de un grupo de jóvenes periodistas que aquí en Miami está marcando una diferencia. Entre ellos está Brenda, Enrique Flor, hay muchos. Está, o sea, en el canal 41 hay un grupo de colegas también que están haciendo una labor excelente. Para todos ustedes, mi respeto. De verdad que sí. Muy buen trabajo. Muchas felicidades. Y gracias, doctor. Como siempre, un placer y un honor tenerlo aquí en el programa. Vamos a continuar con este tema, porque es bien importante. Regresamos. Lo bueno de los procesos políticos cuando terminan es que nos empezamos a enterar de todas las cosas que no nos habíamos enterado antes, o que escuchábamos decirlas pero no le hacíamos mucho caso. Después que terminó las elecciones nos enteramos que nos van a subir los peajes, por casualidad. Después que terminó las elecciones nos enteramos que si no se pasa el Medicaid, el Jackson probablemente hasta tenga que cerrar. $500 millones en pérdidas las asumimos nosotros. Después que terminaron las elecciones también nos enteramos que la Florida es uno de los estados más pobres de toda la nación y que el condado de Dade es el más pobre de todo el estado de la Florida. Está con nosotros el doctor Francisco
Francisco Acosta, economista. Doctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Gracias a usted. ¿Qué se puede hacer para resolver esta cuestión? Porque a veces creemos que vivimos en el paraíso, pero aparentemente en el paraíso solamente vive el 50% de los floridanos. Sí, definitivamente tenemos que buscar lo que se llama diversificar la economía del Estado, particularmente de Dade y del sur, que es una economía de servicios que está dirigido particularmente al turismo. Cuando nosotros vemos otras ciudades, encontramos que las ciudades tienen una planificación que los lleva a diversificarse en su actividad económica. Hay una zona industrial, una zona textil, una zona de investigaciones, una zona universitaria. Yo creo que nosotros deberíamos enfocarnos como comunidad a ver cómo invitamos al resto del país a que nos acompañe y nos podamos diversificar y dejar de ser únicamente una potencia turística que lo somos, pero que nos deja tiene un techo de crecimiento, ¿no? Usted no tiene extraña tanto como a mí, porque a mí me extraña que cuando hablamos de incentivos económicos aquí en el condado de Miami-Dade, hablamos de darle dinero a los Marlins, hablamos de darle dinero a los Heat, hablamos de darle dinero a esta cosa que van a construir o que quieren construir frente al Bayfront Park. Sí. ¿Es eso lo que queremos solamente para como mecanismo de incentivo económico aquí en el condado? Eso es una incongruencia. Me parece una incongruencia, porque un negocio, si el negocio es redituable, debería pagarse por sí solo y el riesgo de los inversionistas. Esa tesis que habla creo que se lo he oído a usted muchísimo, de welfare corporativo, es una tesis que busca proteger empleos. Pero un empleo que no genera riqueza es un empleo que le quita la riqueza a otras áreas, es una insensatez. Y sobre todo en una economía de mercado como Estados Unidos, que nosotros pensemos en subsidiar negocios por el simple hecho de ofrecer trabajos. Por ejemplo, el caso del estadio, cuando estaban diciendo que ellos traían, bueno, claro que sí, y los comerciantes que están alrededor se benefician, pero si esos comercios no estuvieran alrededor y si el Estado no tuviera la infraestructura, ellos no pudieran convertirse en el estadio de fútbol, me explico. Entonces, entendamos que la empresa es la libre empresa, el riesgo del empresario. Yo estoy absolutamente en desacuerdo, al menos que estemos desarrollando investigaciones críticas y necesarias para la supervivencia de la sociedad. ¿Qué si dijera, me estamos dando esos 78, 80 o 100 millones de dólares para una compañía biológica que va a crear trabajo de $100,000 al año? Exactamente. Yo estuviera de acuerdo en considerar eso, pero cuando vemos de que los trabajos que vamos a crear son de $7 la hora y cuando hablamos de que las personas no deben cobrar $7 la hora, eso se ve como un anatema, me parece a mí que estamos mal. Totalmente de acuerdo con usted, sí. Doctor, yo no creo mucho en la teoría del trickle down economic. ¿Estoy equivocado en no creer en esa economía? Es que depende cómo uno se aproxime a ese análisis. Definitivamente, el sistema va a ser más beneficioso para todos sus componentes en la medida de que haya más oportunidades para los integrantes de esa sociedad. Pero lo que hemos visto es que el crecimiento básicamente se ha centrado en un pequeñísimo grupo, en el 2% de los norteamericanos, mientras que el otro 98% seguimos más o menos igual que antes de la crisis. Porque en este caso particularmente, cuando hablamos ya de la economía nacional, es otro esquema, es otro escenario. Cuando hablamos de la economía nacional, yo particularmente creo que se necesita más esfuerzo del gobierno federal en poner un rumbo, un norte. El país en los últimos 2 años, año y medio, ha venido como creciendo sin dirección. Y eso hace que las empresas sean cautelosas y no inviertan. Tenemos empresas que están sentadas sobre montañas de miles de millones de dólares que no invierten porque al final no saben hacia dónde va el país. Entonces tienen un crecimiento, digamos, casi vegetativo, muy mínimo, que no permite esa explosión que lleva a la que la economía se revitalice. Como un salario mínimo, de alguna manera eso lo ayuda al salario mínimo, porque una de las cosas que yo no acabo de entender de muchos de mis amigos conservadores que me dicen el salario mínimo es horrible para las empresas. Yo puedo considerar lo que está bien, pero entonces cuando me entero de que el salario, que nosotros estamos subsidiando a las empresas que pagan salario mínimo, porque esos empleados tienen que terminar recibiendo sellos de alimentos, tienen que recibir un cheque del Estado, digo, ¿dónde es que está la seriedad de estos amigos conservadores? Porque lo que básicamente estamos haciendo un traspaso de riqueza a empresas que están ganando mucho dinero. Primero, como le dije, yo estoy absolutamente en desacuerdo con que se financien las empresas con dineros públicos. No, las empresas tienen que financiarse con dinero privado y el riesgo de sus accionistas. Ahora bien, hablando del salario mínimo, ahí tenemos una especie de paradoja. ¿Por qué? Porque si yo tengo una economía que explota,
que demanda mano de obra, que demanda trabajo. Yo soy un empleador y ya he entrevistado a 3 o 4 personas que le ofrezco salario mínimo y esas 3 o 4 personas se me van porque saben que en el negocio del frente o del lado ganan más. Yo tengo que subir el salario mínimo, pero yo necesito también estar en ese entorno de competencia, de vigoroso, de crecimiento. Si yo tengo un estado de estancamiento, digamos, de relajamiento económico, entonces la actividad baja y la mano de obra expresa de la demanda, no de la oferta. Entonces el demandante de mano de obra fija el salario. Entonces estamos en una disyuntiva que no es tan fácil como se ha querido plantear, que si se sube eso soluciona o que si no se sube no soluciona. Que no debemos de tener un salario que sea para subsidiar empresas que están ganando muchísimo dinero. Estoy de acuerdo con usted. Yo me acuerdo que aquí hubo una discusión en la década de los 90. Dave Lawrence era director de Miami Herald en ese momento. La compañía quería, pues era una compañía pública, pero quería atraer más inversión. Y del 22% de ganancia querían pasar al 25% de ganancia. Dave Lawrence renunció. La compañía fue al 25% de ganancia. Y no se puede decir que el de Miami Herald de hoy es el mismo de hace 20 años atrás. Claro. El de hace 20 años atrás es un tremendo periódico y hoy sigue siendo un buen periódico, pero lo que se olvidaron es que para ganar hay que invertir. Claro. Que eso es lo que se está olvidando en las empresas norteamericanas, señor. Que son empresas que yo creo que lo que van es a cuánto pueden darle a sus accionistas, no cuánto pueden ganar. Pero es que sí, esa es la lógica empresarial. Lo bueno es que eso debe ocurrir en un entorno donde... Pero no termina así. Claro, porque el entorno lo permite. Pero, doctor, muchísimas gracias. Un verdadero Gracias placer. a usted. Al contrario, un verdadero placer y un honor tenerlo aquí en el programa, el doctor Francisco Acosta. Y regresamos con opciones de un mundo moderno. Vamos allá. Bien, regresamos acá con opciones de un mundo moderno. Tenemos a José Aponte en el día de hoy con nosotros. Mi querido José, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias, Roberto. Qué bueno, me acaba de preguntar uno de nuestros técnicos qué es lo que, básicamente, qué es lo que son las células madres. Muy bien, el cuerpo humano está compuesto de diferentes tipos de células. Entre ellas existe una célula muy particular, que es las células madres. Estas son las únicas células en el cuerpo que tienen la capacidad de autorregenerarse y por eso se le llaman células pluripotentes, Roberto. Mira, bueno, pues ahora ustedes presten mucha atención, porque células madres, bueno, pues uno puede decir esta, la otra, pero ¿qué es lo que hace que este producto sea especial, mi querido José? Muy bien, Roberto, mira. Madre Cell Plus está compuesto de una superalga de nombre Aphanizomenon flos aquae. Esta alga solamente se produce en el lago Klamath, en Oregón, en una área volcánica, lo que permite que las células se activen y se autorregeneren. Y esa es la especialidad de Madre Cell Plus. Aparte, es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicaciones, lo que puede permitirle que nadie tenga ningún efecto secundario. Roberto. Me están diciendo los muchachos que si para pronunciar el nombre de esta célula hay que tomar células madres. ¿Cuál es el nombre otra vez? Sí, correcto. La alga se llama Aphanizomenon flos aquae. Mi amigo, si con esta célula usted puede decir este nombre, esta célula hacen cualquier cosa. ¿Cómo se adquiere esto, José? Excelente. Bueno, las personas que llamen el número en pantalla en este momento pueden obtener con la promoción de la televisión su tratamiento de Madre Cell Plus. Pero no solo eso. En este momento, si llama el número en pantalla, obtendrán su segundo mes del tratamiento totalmente gratis, Roberto. ¿Y qué más hay para los oyentes de Prohibido Callarse? Porque María Elvira y yo tenemos una competencia amigable, pero una competencia. ¿Qué más hay para ver si nuestros oyentes reciben un poco más que lo de María Elvira? ¿Qué es lo que hay? Bueno, las personas que sufran de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, presten mucha atención, porque si llaman ahora y son de las primeras 50 llamadas, van a recibir su tercer mes de tratamiento totalmente gratis. El tercer mes, el tratamiento reforzado de Madre Cell Plus, pero tiene que llamar ya al número en pantalla. Bueno, pues a llamar ahora mismo, ese es el número que está ahí, así que usted sabe, si es una de las primeras 50 personas, esto es para usted nada más, para los oyentes de Prohibido Callarse. Gracias, José. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse.